Programa especial Asamblea Nacional Constituyente 2017 para la paz, la vida y la soberanía de la patria. Una producción para la Subsecretaría de Formación Liberadora del Gobierno del Distrito Capital. Invitado especial, el profesor, historiador, escritor y abogado Néstor Rivero. Saludos, profesor, bienvenido a este programa especial, nos honra con su presencia. Muchos saludos a todos quienes nos acompañan del otro lado de las ondas hercianas y estamos a la orden para tocar los interesantísimos temas de este muy digno programa que contribuye con la formación de valores de nuestros estudiantes y de la comunidad venezolana en general. Amables oyentes, en nuestro deseo de llevar a ustedes la mayor claridad posible sobre la Constituyente 2017, vamos a partir de la definición de constituyente, que es una palabra que se origina de la unión de tres partículas del latín, con, que significa juntos o todos, statuare, que significa establecer, y ente, que es el que acciona. De acuerdo a la semántica, la palabra constituyente significa quienes juntos establecen. Profesor Néstor, ahora, históricamente, ¿qué es una constituyente y cuál es su origen? Ciertamente se establece, se constituye. En el caso político, esto tiene su historia a partir de la Revolución Francesa, de manera muy especial. Ya se habían dado otros movimientos políticos antes de la Revolución Francesa de 1789, tal como la Carta Magna aprobada en el año 1212, en la Alta Edad Media, cuando los ingleses le obligan al rey Juan Sin Tierra a establecer un acta mediante la cual debía respetar algunos derechos del parlamento que se había constituido en Inglaterra. Esto llevó a la construcción del derecho moderno. A partir del Renacimiento surge la noción de los estados nacionales en Europa, y exactamente en la Revolución Francesa, que comienza en 1789 con la toma de la Bastilla, se convierte en los Estados Generales, que era un parlamento fiscal de apoyo para el rey Luis XVI en materia impositiva. Estos asumen el carácter de Asamblea Nacional, y a las pocas semanas, hacia agosto de 1789, agosto-septiembre de ese mismo año, uno de los diputados constituyentistas, el abate Sieyès, propone que la Asamblea asuma el carácter de Asamblea Nacional Constituyente. Es el primer hito histórico moderno, ¿no? ¿Con qué propósito? Con la idea de constituir a Francia en una monarquía constitucional para que rigiera una primera constitución moderna en aquella nación. Y esto dio pie a otros procesos revolucionarios que luego pasarían con el flujo de las ideas políticas al continente americano y serían muy defendidos por la generación que a partir de 1810 constituyó en Venezuela el movimiento del 19 de abril y la proclamación de la independencia del año siguiente, el 5 de julio precisamente. La mayoría de los venezolanos, profesor Néstor, siempre hemos escuchado que la Constitución del año 1961 es hija del Pacto de Punto Fijo, y desconocíamos la existencia de este poder constituyente hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y realizó la convocatoria del año 1999. Previamente a esta convocatoria de Hugo Chávez, ¿cuáles son los antecedentes de procesos constituyentes en la historia venezolana? En la historia venezolana, primero hay que decir que la idea llega a Venezuela a través de los barcos de la Guipuzcoana, a través de los libros que ingresaron de modo clandestino en una época en que la Inquisición y las autoridades españolas prohibían
libros de política, libros que garantizasen el flujo de pensamiento filosófico, que no fuese adepto al absolutismo de la monarquía española y de la jerarquía eclesiástica. Así, el primer antecedente que tenemos en Venezuela fue el Congreso Constituyente de 1811, que yo he venido diciendo en distintas conferencias que me ha tocado y en escritos que aparecen en distintos medios telemáticos, que tiene dos grandes méritos. Uno, que proclamó a Venezuela como Estado independiente. Ese es el mérito irrebatible. Y segundo, que estableció la noción de felicidad como el gran propósito de la sociedad organizada en un Estado. Creo que esos son dos méritos indiscutibles. Pero por otro lado, tiene la contracara del orden de esclavitud que mantuvo el constituyente de 1811, es decir, una república donde la ciudadanía la detentaban los aristócratas, los que tenían bienes de fortuna a partir de cierto nivel de patrimonio. Por lo tanto, era muy restringido el concepto de ciudadanía, la noción de democracia era una república nobiliaria, por lo tanto era insuficiente para un país donde había una gran masa de pardos, de población trabajadora, de población en el campo, de jornaleros, había esclavos, artesanos, mano de obra sometida a condiciones de servidumbre, de feudalismo y de esclavitud, por lo tanto era contrario a las nociones modernas de democracia y de república constituidamente sustentada en un ideal humanista. ¿Se puede decir entonces que la caída de la Primera República también se debe a esos intereses que limitaban también esa constituyente de 1811? Que concentraban, diría yo, ¿verdad? Que concentraban los privilegios de la ciudadanía, porque solamente eran ciudadanos los que poseyesen un nivel de ingreso, algo así como tener 3, 4 inmuebles en una ciudad, tener un cargo con un ingreso fijo por encima de la media, digamos, de hoy en día, ¿no? Un ingreso mediano, no el salario mínimo, sino bastante por encima del salario mínimo, aunque no necesariamente un salario de multimillonario. Pero eso restringía el derecho de ciudadanía, eso era antidemocrático, era un modelo de constitución, el de aquella época, contrario a los valores de democracia, de igualdad y de inclusión que la modernidad fue construyendo y que en 1999 eclosionaron con la propuesta constituyente del comandante Hugo Chávez Frías. Entonces podemos decir que hay una analogía entre ese comportamiento de esa sociedad de 1811 con los oligarcas que hoy en día se oponen al proceso constituyente que está convocando el presidente Nicolás Maduro. Muy buen planteamiento porque permite reflexionar en torno a los antecedentes y las consecuencias del pacto de punto fijo y el modelo punto fijista de república, el modelo punto fijista de constitución, el modelo punto fijista de cuerpo constituyente. La Asamblea Constituyente de 1999 es la primera donde el pueblo expresa su carácter protagónico al aprobar o negar con su voluntad el texto final que se le presentaba como Carta Magna. Y esto nunca se había hecho en los 200 años anteriores de historia. Por lo tanto, se puede decir que, salvo el intento fallido de la federación, donde el pueblo tomó las armas y el pueblo quiso convocar a una constituyente con Ezequiel Zamora para reorganizar las bases de la república con reivindicaciones económicas y sociales a favor del pueblo, ello no pudo darse, se frustró esa esperanza cuando muere Ezequiel Zamora de un misterioso balazo. La siguiente jornada, donde el pueblo es convocado, y aquí no fue frustrada, por primera vez se realiza, es la jornada del 15 de diciembre de 1999, donde el pueblo aprueba de modo mayoritario libérrimo la Constitución. El pueblo asume su carácter de constituyente originario, porque él es el último depositario, el último y el fundamental depositario de la voluntad, que la manifiesta a través de
si aprueba o rechaza el texto constitucional que se le somete a consideración y efectivamente fue aprobada. Esta que en relación a todo lo que hemos tenido es muy, pero muy por encima, muy por delante, la mejor constitución de la historia de Venezuela y mejor que muchas de las que están en otros países. Por supuesto, requiere de modificaciones, de ajustes, que es el proceso que se está convocando en este año 2017, que espero que lo conversemos más adelante. En un sondeo que hemos hecho dentro del trabajo comunicacional que realizamos en la Subsecretaría de Educación, nos pudimos dar cuenta que la mayoría de la juventud desconoce ese nombre que se le da a la Constitución del año 1961, hija del Pacto de Punto Fijo. Muchos pensaban que hacía referencia a los campos petroleros de Punto Fijo. Entonces me gustaría que hiciera una aclaratoria, profesor, sobre ese proceso que se realizó ahí, ese proceso de los oligarcas para mantenerse en el poder, que se realizó para la creación de esa Constitución de 1961. Se le da el nombre de Pacto de Punto Fijo al sistema político establecido en 1959 a propósito de un acuerdo suscrito entre los tres grandes partidos de la época: Acción Democrática, dirigido por Rómulo Betancourt, el COPEI, por el doctor Rafael Caldera, y el URD, del doctor Jovito Villalba. Y se trata de un acuerdo en el cual la hegemonía la ejerció Acción Democrática con Rómulo Betancourt, de acuerdo al cual Venezuela asumía el carácter de una democracia representativa, donde la soberanía, si bien se le reconocía al pueblo, era ejercida por los poderes públicos constituidos y no tenía el pueblo otra vocación de poder, sino la de cada 5 años ir a las urnas a emitir un voto. Era la única potestad. Por lo tanto, ese modelo de representatividad distorsionó el significado de democracia y por otro lado, la política económica de la nación estaba sometida a las directrices de las grandes corporaciones petroleras estadounidenses y europeas y de las grandes empresas financieras y capitales comerciales, especialmente estadounidenses. Recuérdese que Venezuela, a partir del Pacto de Punto Fijo, se adscribió de una manera muy direccionada al esquema de la Guerra Fría, tutelada por Estados Unidos frente al supuesto peligro de revoluciones populares y gobiernos socialistas en el continente latinoamericano. Bueno, y vale aclarar que la casa del doctor Caldera se llamaba Punto Fijo, y es allí, ¿verdad?, donde se realizan esos planes, y por eso es que tiene este nombre. Entonces esto es bueno que la juventud lo conozca, porque se aclaran las dudas respecto a cómo nace esa Constitución. Amables oyentes, escucharemos el audio de convocatoria que hizo el presidente Nicolás Maduro Moros el 1 de mayo, durante el discurso del Día de los Trabajadores. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado, constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo, en un proceso popular constituyente, convoque una Asamblea Nacional Constituyente. En el artículo 348 del capítulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana. Voy a permitirme leerlo, profe, antes de hacerle la pregunta. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en Cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral.
Profesor, la pregunta es, ante las controversias que ha generado la propuesta del presidente, la convocatoria del presidente a la constituyente, ¿cómo podemos interpretar este artículo 348? El 348 de la Constitución, este artículo debe entenderse como continuación directa del 347, donde se establece que el pueblo tiene la potestad para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, ¿mediante qué manera, de qué forma el pueblo venezolano puede convocar una constituyente, una Asamblea Nacional Constituyente? Tiene 4 formas, de acuerdo al artículo 348, que le sigue al que acabamos de leer. Una, la vía de las 2/3 partes de los consejos municipales, ¿no?, del país. Hay 347 municipios, bueno, cuéntese 287, las 2/3 partes de la totalidad de los cabildos o municipios del país. 2, mediante convocatoria de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ni los cabildos convocaron Asamblea Constituyente habiendo gozado de ese derecho de haber tomado la iniciativa. 3, el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. ¿Qué ocurrió en este caso? En este caso ocurrió que el 15% no fue convocado por ningún factor político, ni del gobierno ni de la oposición, y quedaba una cuarta posibilidad, que era la iniciativa que tomase el presidente de la República. Pero entiéndase bien, el presidente de la República se ha hecho la pregunta, ¿ha debido convocar a un referendo acerca de si el pueblo quería o no la Asamblea Nacional Constituyente? Entonces a este tenor tenemos que aclarar lo siguiente. Si el mismo artículo 348 nos dice que puede convocar a constituyente el 15% de los electores, es decir, el 15% de la población, ese 15% tiene la misma potestad, la misma facultad y el mismo poder que tiene el presidente de la República para convocar a constituyente. Luego, si ese 15% no va a convocar a una elección para que el resto de la población diga ¿quieres constituyente? No, se reúnen las firmas del 15% y se convoca constituyente. A ese mismo rango, a ese mismo nivel está la facultad del presidente de la República, de la Asamblea Nacional o de los cabildos, cuando alguno de los 3 toma la iniciativa de convocar a constituyente. Luego el presidente, como expresión del pueblo venezolano, porque fue electo en elecciones soberanas, es expresión legítima de ese pueblo, tiene la facultad constitucional, de acuerdo al 348, para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de pedir consulta de referendo, porque el pueblo no se consulta a sí mismo, es el pueblo que habla a través de la Asamblea Nacional, a través de las 2/3 partes de los cabildos, a través de el 15% de los electores o a través del presidente de la República. El mismo artículo 348 les otorga ese poder de convocar a la constituyente a la oposición. Ahora, ¿por qué si ellos tenían ese derecho, esa facultad, por qué no lo hicieron? Yo pienso que ya es una respuesta más que jurídica, de orden político-jurídico. Ellos tenían ese derecho, lo han desechado, lo han descartado porque han tomado una vía de hacer oposición por el camino de la violencia, por el camino de actos de terrorismo, por el camino de utilizar bombas incendiarias, de utilizar armas contra pólvoras, actos de crimen y de terror en contra de la población que transita por las zonas donde ellos se desplazan, las llamadas guarimbas. Pienso que ellos descartaron la convocatoria constitucional porque no les interesa, no está en sus miras ganar o perder una elección en el marco de la Constitución, sino derrocar al gobierno legítimo y a la vez
derogar la Constitución, dejarla sin efecto mediante una especie de vacío de Estado en el cual, al modo en que ocurrió en Libia y al modo en que ocurrió en los primeros momentos en Irak, no rija ninguna constitución, no rija ningún gobierno y se impone cualquier fuerza organizada con apoyo internacional, cualquier fuerza antipatriótica, cualquier fuerza diapátrida, que es un poco el esquema que viene mostrando la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Por lo tanto, no les interesó convocar a constituyentes porque tenían que someterse a los resultados de la consulta y a una carta constitucional a la cual ellos no quieren reconocer. Además de esos actos de barbarie, porque han sido actos de barbarie, también hay una guerra psicológica y psicoterror por parte de la oposición, ¿no? Es este comentario o es esta publicidad negativa a la constituyente, que la constituyente va a sustituir todos los poderes y va a permitir al gobierno bolivariano implementar una dictadura legalmente. ¿En qué afecta esta constituyente a los poderes ya constituidos? La Constitución es bastante clara en esto, no deja lugar a dudas. El artículo 349 lo dice de modo muy preciso. El presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, punto y aparte. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo que ocurre? La Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo a esta disposición de la Constitución Bolivariana de 1999, es plenipotenciaria, pero no porque lo decida esta propia Asamblea Constituyente que se está convocando, es que ya lo establece este artículo 349 en su aparte, es decir, su segundo párrafo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esa Asamblea Nacional Constituyente puede decidir, por ejemplo, deponer al presidente de la República. De acuerdo a la mayoría la correlación que se dé allí, puede ratificarlo. El presidente de la República muy responsablemente dijo que ponía su cargo a la orden, ya lo anunció. ¿Cuál es el temor que tienen los factores de oposición que hacen mayoría en la Asamblea Nacional y que seguramente tienen alguna presencia en otros órganos del poder público? Que la Asamblea Nacional Constituyente pudiese muy bien asumir las atribuciones de la Asamblea Nacional y asumir las labores de legislador en este ciclo de meses de coyuntura, de dificultades, de conflicto político. El poder constituido, como lo es la Asamblea Nacional, puede desconocer una decisión de ese tenor de la Asamblea Nacional Constituyente. Aquí hay que volver a leerles el párrafo. Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El que puede lo más puede lo menos. Si yo puedo constituirme en gobierno colegiado, la Asamblea Nacional, si yo puedo constituirme en cuerpo legislativo nacional, sustituto del poder establecido legislativo, el poder establecido legislativo no lo puede impedir, el propio Tribunal Supremo de Justicia, como lo hemos dicho, una gobernación, un alcalde, todos quedan sometidos a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y así lo establece esta Constitución. Asimismo hay que decir que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también queda sometida en el marco de la Constitución a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. De acuerdo a lo que hemos planteado durante el programa, entonces, la Asamblea Nacional Constituyente no interrumpe las labores de los otros poderes establecidos, pero sí está también por encima, como el soberano. Hemos observado que el presidente ha tenido valor en convocar esta constituyente y cierto desprendimiento. Según tenemos entendido, él debe ser ratificado nuevamente en su cargo. Ahora, la pregunta es, ¿la Asamblea Nacional Constituyente, a lo que se instala, pierden los diputados de la Asamblea Ordinaria
su inmunidad parlamentaria? La Asamblea Nacional Constituyente se convoca, se dan elecciones para el 30 de julio y se debe estar instalando de acuerdo a las bases anunciadas por el ciudadano presidente, y el Consejo Nacional Electoral debería estarse juramentando el día 3 de agosto, es decir, 2, 3, máximo 4 días, presumo yo, de las elecciones. ¿Qué ocurre? Los poderes constituidos quedan, digámoslo así, de acuerdo a la Constitución, a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente, porque ésta se coloca como poder plenipotenciario, es redundar, pues, por encima de los órganos y las expresiones del poder constituido. ¿Qué ocurre? La Asamblea Nacional Constituyente no se convoca para disolver todos los poderes ni algunos poderes, sino se convoca para atender una coyuntura histórica y política de la nación, donde haya obstrucción para el funcionamiento del Estado. Es lógico que la Asamblea Nacional Constituyente tome decisión, porque hay un principio fundamental del derecho constitucional venezolano y que es del derecho público universal, el principio de colaboración de los poderes, de acuerdo al cual los órganos del poder público están comprometidos a colaborar entre sí para el cumplimiento de los fines del Estado. Esto aparece en la Constitución bolivariana, si mal no recuerdo, en su artículo 141 o 139. Y en este caso, cuando haya un órgano que obstaculice y que peor aún se coloque al margen y que peor aún desconozca el funcionamiento del Estado porque quiere derrocar la constitucionalidad, es lógico y es legítimo que la Asamblea Nacional Constituyente tiene autoridad moral para tomar alguna decisión, tomar alguna acción al respecto. Es lo que ocurriría eventualmente, si así lo decide la Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de la Asamblea Nacional o en el caso de cualquier otro poder u órgano de otro poder público que esté actuando al margen o en contra de la constitucionalidad. Captamos unos audios con las inquietudes de las personas, de nuestros oyentes, en su mayoría educadores. Notamos que hay una gran coincidencia entre sus inquietudes y los planteamientos que hace el presidente Maduro de por qué convocar a esta constituyente. El profesor Néstor, amables oyentes, les va a dar respuesta a estos audios. Mi nombre es Teresa Pulido. Me gustaría saber cuáles son las funciones de la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Las funciones de la constituyente aparecen expresadas en el artículo 347 y a la vez en el 349. 347 dice: la Asamblea Nacional Constituyente tiene el objeto de 1. Transformar el Estado, 2. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y 3. Redactar una nueva constitución. Y el artículo 349 dice: los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué significa esto? Que son atribuciones concurrentes, las del 347, que señala de modo expreso 3 competencias, y la que le consagra el 349, que es inextenso, no tiene límite. No podrán objetar los poderes constituidos decisiones de la Asamblea Constituyente, y no dice las decisiones tienen que restringirse a un campo tal o cual, sino decisiones en general, es decir, consagra la plenipotencia. Por lo tanto, la Asamblea Nacional Constituyente tendría como función 1, configurar un nuevo ordenamiento jurídico constitucional, jurídico legal, jurídico administrativo. Esas son competencias que ella tiene. Ese principio, el que puede lo más, puede lo menos. Si bien el constituyente establece en el 347 de la Constitución bolivariana redactar una nueva constitución, eso es lo máximo, pero si
si usted puede disponer de 100 bolívares fuertes, igual puede fraccionar ese billete de 100 en monedas de 1 o de 5 bolívares, en billetes de 20, de 50 y actuar por parte. Por lo tanto, usted puede proceder a una reforma constitucional que es menor a elaborar una nueva constitución, porque si puede disponer de 100, puede disponer de 20, puede disponer de la reforma, puede disponer de la enmienda, y en este caso la propia Asamblea, con su plenipotencia, una vez instalada, resolverá si va a redactar una nueva constitución o si va a hacer algo menor, como es una reforma general a distintos artículos de la Constitución bolivariana. Estimados oyentes, estás en sintonía de un programa especial Asamblea Nacional Constituyente 2017 para la paz, la vida y la soberanía de la patria, acompañados del profesor Néstor Rivero, quien está dando respuesta a los oyentes. Mi nombre es Emily Miró y la pregunta es la siguiente: ¿por qué la constituyente es tan importante en este momento histórico para nuestro país? Sí, yo invito a quienes lograsen quedar incorporados como miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentistas de este año 2017, a que se haga un esfuerzo de reflexión por promover la paz, tomar medidas que contribuyan a garantizar la paz, a garantizar la justicia, eso que invita el presidente Nicolás Maduro. La paz requiere de justicia, con la justicia se asegura la paz en este país y en todo país del mundo, pero buscar siempre la paz en el vocabulario, el lenguaje que se exprese, hasta en la gestualidad. Yo invito a que se den debates y se dé comparecencia ante los medios de opinión que contribuyan con la jornada constituyente a asegurar que Venezuela se mantenga, se preserve como territorio de paz, que aquí nunca se produzca ninguna guerra civil y que más allá de las escaramuzas y los actos de grupales particulares de terrorismo y de guarimba, que no vayamos más allá y que esto se reduzca al mínimo y logremos que desaparezca. Creo que la principal finalidad de la Asamblea Constituyente es asegurar la convivencia, la paz, asegurar que las discrepancias y las contradicciones que hay entre sectores venezolanos, entre un modelo político y otro modelo político, entre quienes queremos reforzar el Estado social, democrático, de derecho y de justicia, y quienes anhelan imponer un Estado neoliberal entregado a las fuerzas de las grandes corporaciones financieras de la globalización. Nosotros creemos que los dos modelos pueden convivir en el mismo territorio venezolano, con un orden de respeto, ajustándose a las leyes, y eso tiene que quedar muy clarificado en la Constitución, donde se deben consagrar instancias de interlocución, instancias de convivencia, instancias de diálogo continuo, para que quienes no nos vamos a poner de acuerdo en la Venezuela que queremos, los dos sectores, los oligarcas y los de la derecha y los que somos del sector social y de ideas socialistas, podamos sobrellevar nuestras diferencias. Para eso es la constituyente en buena medida, para asegurar mecanismos, instancias de diálogo, instancias de paz, para que las querellas, las diferencias puedan sobrellevarse como un matrimonio que tiene diferencias. ¿Y cómo se hace? No se va a disolver a la primera discusión, se preserva y busca instancias y estilos y maneras para asegurar la prosecución en el tiempo. Mi nombre es Jennifer Hernández, mi pregunta es la siguiente: ¿hay legitimidad que sea el presidente Maduro quien convoque la constituyente? Al audio de Jennifer Hernández, que preguntó si es legal la convocatoria constituyente hecha por el presidente Nicolás Maduro, en la primera parte del programa, el profesor Néstor Rivero le dio respuesta sobre los artículos 347, 48 y 349. El presidente que ha sido electo democráticamente tiene el mismo peso del 15% de los electores que pueden hacer esta convocatoria también. Vamos con nuestro siguiente audio. Bueno, mi nombre es Ángela Briceño. Yo quisiera saber si los resultados de las deliberaciones de los constituyentistas electos luego van a ser sometidos a
a referéndum consultivo a los fines de que el pueblo apruebe esas decisiones. La Constitución no lo plantea, no lo contempla. Esta Constitución del 99 ya lo definió cuando dijo que la consulta popular era al momento de la elección, esto que se va a hacer el 30 de julio, donde adquirirá sin duda alguna plena legitimidad la jornada de la convocatoria, que ya la adquirió en buena medida cuando se inscriben como aspirantes a la constituyente más de 52.000 venezolanos, una cantidad impresionante. Nosotros pensamos que el número de votantes va a ser nutrido y eso le va a dar suficiente base social y legitimidad a la jornada constituyente. La Constitución no plantea que el proyecto constitucional o la reforma constitucional que se apruebe sea sometida a referendo. De acuerdo al 348, dijimos, se convoca a una constituyente por iniciativa del presidente. De acuerdo al 347, esta va a redactar una nueva constitución y de acuerdo al 349, el resultado de este trabajo no puede ser objetado por ninguno de los poderes constituidos, ni el presidente de la República, ni la Asamblea Nacional, ni ningún otro. Por lo tanto, no hace falta someterlo a referendo, pero en todo caso, le hemos oído al presidente Nicolás Maduro disposición, ya esto sería una concesión del convocante, de quien tomó la iniciativa para convocar a la constituyente, para que se auspicie un ambiente de referendo aprobatorio después que terminen las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto tendría en todo caso que dirimirlo, que establecerlo la propia Asamblea Nacional Constituyente. Escuchemos el audio de Henry González. Mi nombre es Henry González. La pregunta es si es un proceso para la paz y en qué tiempo se lograría esa paz dentro de ese proceso constituyente. Sí, estamos en un momento de dificultades políticas del país. Hay un sector que no quiere diálogo, expresa poca disposición a la convivencia política y quiere deponer de todas al gobierno constituido, al gobierno legítimamente constituido y constitucional, y por lo tanto no se ve con claridad en este momento que ese sector en las primeras de cambios acepte los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿qué ocurre? Esto se parece mucho a lo del año 2007, cuando el grueso sector político de la oposición, de lo que hoy es la llamada Mesa de Unidad Democrática, se desincorporó de las elecciones parlamentarias de aquel año y la Asamblea Nacional quedó copada por los partidarios del sector bolivariano. Nosotros pensamos que si tal escenario, que no es el que deseamos, se llegase a dar, la recapacitación se va a ofrecer como la única opción de ese sector extremista de la actual oposición, porque van a quedar totalmente aislados, sin apoyo ni siquiera en los sectores sociales que anteriormente les acompañaron en las marchas del 19 de abril de este año 2017, por ejemplo, porque ni siquiera al sector de la oposición, al sector de base de la oposición, le conviene esta zozobra de violencia y de actos de terrorismo, porque no pueden permanecer los que son bodegueros, comerciantes, dueños de tiendas, accionistas de bancos en el este de Caracas, no pueden abrir sus negocios porque estos grupos extremistas tienen perturbadas las grandes avenidas y los centros comerciales de la ciudad de Caracas. Amables oyentes, estamos compartiendo y aprendiendo con el profesor Néstor Rivero en este programa especial Asamblea Nacional Constituyente 2017 para la paz, la vida y la soberanía de la patria de Bolívar. Continuamos, profesor. La juventud también participó en nuestra ronda de preguntas. Vamos a escucharlos y también a darles respuesta. Mi nombre es Jessy Pastrán, tengo 22 años y la pregunta que tengo es que ¿quiénes participan dentro de la constituyente? Si solamente las instituciones o el poder popular.
En la constituyente participan las personas, los ciudadanos. En esta constituyente de 2017 se inscribieron aspirantes, candidatos, por dos modalidades, por la modalidad territorial y por la modalidad sectorial. Por primera vez se da en este país la presencia del sector trabajador como algo específico, del sector de discapacitados, del sector de la tercera edad, del adulto mayor. Es importante del sector de la juventud porque son bloques humanos que tienen una gran significación específica, como pasó con la corriente indígena en el año 1999. Tiene voz propia, tiene necesidades, tiene reclamos que deben ser expuestos por voceros de su mismo ámbito, y por lo tanto se explica la necesidad de que estén presentes en la Asamblea Nacional Constituyente. Tener este tipo de participación bastante plural, bastante diversa en el espectro político de una Asamblea Nacional Constituyente no restringe la democracia, no nos asocia a ninguna dictadura ni a ningún régimen fascista. Por lo contrario, expresa una amplitud de la democracia, expresa una amplitud del principio de la participación y el protagonismo del pueblo en la diversa expresión de los grupos que constituyen el pueblo venezolano. No son, por lo tanto, las instituciones las que dominan, y una buena parte es el poder popular, pero más allá del poder popular, el incorporar a la juventud, al movimiento indígena, a la tercera edad como áreas sectoriales, garantiza las reivindicaciones de sectores específicos de la vida nacional para la nueva constitución, la inserción de reclamos y de procedimientos y deberes a la vez. Escuchemos el audio de Daniuska Crespo, aunque ya hay una parte allí dentro de la respuesta que acaba de dar. Mi nombre es Daniuska Crespo, tengo 17 años y quisiera saber por qué el presidente Maduro propone que haya dos ámbitos de elección, territorial y sectorial. Que ya está parcialmente respondida. Simplemente diríamos que el ámbito sectorial, que es lo nuevo, amplía la base democrática, la base de participación de la población con sus respectivas reivindicaciones, peticiones y inserciones dentro de la nueva constitución de capítulos o de artículos o de conceptos y definiciones, de modo que se asegure la presencia y el respeto de la sociedad venezolana en sus diversos componentes dentro de la Constitución, los empresarios, el sector indígena, la juventud, el sector de la tercera edad y otros, ¿no? Amables oyentes, continuamos dándole respuesta a nuestros oyentes sobre el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente con el profesor Néstor Rivero. Mi nombre es Enmar Dávila, tengo 23 años y mi pregunta es si esta Asamblea Nacional Constituyente, sus beneficios y actualizaciones son también a favor de todos aquellos que tienen otros ideales políticos, incluso de oposición. Bueno, quienes adversen a la revolución bolivariana tienen su legítimo derecho a ello, poseen también la disponibilidad de aspirar a la constituyente por la vía sectorial o por la vía territorial. Quienes no deseen hacerlo por la vía de la tercera edad, porque no teniendo el requisito de la edad no comparten esa propuesta, pueden hacerlo por la vía territorial, aspirar como candidatos por vía territorial. Igualmente los jóvenes con mayor de 18 años, los trabajadores y los distintos sectores, ¿no? Hay la vía territorial, pero ¿en qué los beneficia? En que es un espacio para la práctica de la democracia, de la controversia, de la querella política civilizada, respetuosa. Creemos que es un principio, un privilegio republicano para todos los venezolanos, por lo tanto deja de ser privilegio de élite que no debe despreciarse. Es la invitación que le hacemos a todos los simpatizantes de la oposición. Amables oyentes, y continuamos escuchando
las preguntas de la juventud sobre la constituyente, las cuales son respondidas por el profesor Néstor Rivero. Mi nombre es Henry Vallenilla, tengo 28 años y mi duda con respecto a las constituyentes, ¿cómo va a incidir la constituyente en las sanciones contra los terroristas que están causando problemas hoy en día en nuestra nación? Si la Asamblea Nacional Constituyente al respecto pudiera muy bien establecer una comisión de la verdad para que investigue todos los casos de violencia criminal y actos de terrorismo que se han perpetrado en los últimos meses y que han llegado a extremos de crueldad que no se había visto en otros conflictos políticos. Por ejemplo, en el Medio Oriente no se había visto que incendiasen en vivo a un prisionero, lo decapitaban, que es algo horroroso, pero ese extremo de crueldad que se está viendo en esta Venezuela por estos sectores merecería un reparo, merecería una medida urgente, inmediata, y requeriría que la Asamblea Nacional Constituyente asumiese poderes instantáneos, digámoslo así, de tomar previsiones, de hacer reajustes administrativos en algunos cuerpos, de modo que se asegurase la persecución de estos delitos y el castigo a los criminales de extrema crueldad. Si en este caso habría que reformar normas del Código Penal, la Asamblea Nacional Constituyente puede aprobar leyes constitucionales en materia penal, en materia de orden público, en materia de seguridad ciudadana, de seguridad de la nación, para garantizar la paz, la convivencia y la justicia en la comisión de delitos criminales. Mi nombre es Luis Acosta, tengo 28 años. Mi pregunta es: ¿cuál es el nivel de incidencia de la Asamblea Nacional Constituyente en la familia venezolana? Habría que revisar el capítulo, creo que está hacia los artículos 75 al artículo 82, referido a los derechos de las familias dentro de la actual Constitución. Por ejemplo, la familia es beneficiada hoy día, de acuerdo a la Constitución bolivariana, en cuanto a que se asegura la equiparación de la pensión de tercera edad al salario mínimo, pero esa pensión, como ya lo plantean candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, muy bien pudiese ser considerada que se establezca de modo automático. Usted cumple los 60 años el hombre y 55 la mujer, que de manera automática se le otorga el beneficio. Y de otro lado se pudiese establecer un Consejo Nacional de la Familia para establecer criterios de reajuste, de reorientación, de reeducación y de facilitación de la familia venezolana, muchos casos de los cuales muchos hogares viven de manera precaria o son hogares desintegrados donde no está el padre y la madre, o donde hay niños en condiciones de orfandad que viven en la calle y que son presa fácil del delito, son proclives a incurrir en actos irregulares, pues antisociales, ¿no? Mi nombre es Ivana Flores y mi duda es que no sé dónde voy a votar ni cómo voy a votar. En principio, los centros electorales de votación que se establecen en las distintas parroquias, no sabemos si para el 30 de julio habrá algunas disposiciones de emergencia del Consejo Nacional Electoral en las zonas donde hay mucha alteración de orden público y riesgos de trancas, y puedan ser habilitados centros de votación constituyente en parroquias aledañas. Eso habría que establecerlo y darle ese margen de opción a los cuerpos competentes en la materia electoral. Amables oyentes, profesor Néstor, hemos observado durante el transcurso de este programa especial sobre la constituyente y a través de estos audios que las inquietudes de los ciudadanos están en sintonía con las del presidente, que plantea entre los objetivos de la constituyente reafirmar los valores para la paz y la vida, enfrentar la guerra económica con éxito, defender los logros y misiones bolivarianas, enfrentar la impunidad, la corrupción y el terrorismo, consolidar el poder comunal, la democracia participativa y protagónica, la defensa de la soberanía ante el injerencismo,
defensa de la cultura venezolana, deberes y derechos sociales de la juventud y la defensa de la vida en el planeta. Ahora, profesor, personalmente quisiéramos saber su opinión. ¿Qué agregaría usted a estos objetivos para ampliar la Constitución? Yo pienso que la Constitución bolivariana tiene que ser objeto de una revisión extensiva, desde el artículo 1 hasta el artículo 350, especialmente para hacer explícito lo que está implícito. Este es un país muy acostumbrado al derecho escrito, a lo que se lee, a lo que está de modo literal en la norma. Por lo tanto, hay que tratar de que principios implícitos como los derechos sociales en sus distintas gradaciones queden expresos en cuanto al procedimiento, en cuanto a los instrumentos para su verificación. No es posible, por ejemplo, que muchas personas con el derecho a la pensión de la tercera edad, con más de 60 años, ya cercanos a los 70, y todavía no han logrado ese beneficio. Situaciones que hay que seguir resolviendo y que sabemos que el gobierno bolivariano trabaja al respecto, pero faltan instrumentos que deben estar consagrados en la Constitución. Por ejemplo, el artículo 1, que señala que Venezuela es una república independiente que se fundamenta en el ideario y la doctrina del libertador Simón Bolívar. Nosotros nos permitiríamos agregarle, en consecuencia de ese ideario bolivariano, Venezuela se concibe como integrante de la patria grande. Yo me permitiría sugerir el agregado de el concepto de patria grande en el artículo 1 de la Constitución, para sembrar en nuestros niños y adolescentes y ciudadanía en general la noción de integración, de patria anfictiónica, como lo concibió el libertador Simón Bolívar. Otras cosas, revisando artículo por artículo, integrar el Consejo Nacional de la Familia, el Consejo Nacional de la Tercera Edad. Habría que estudiar en el artículo 112 de los derechos económicos de los venezolanos y el 299 del régimen socioeconómico de la nación, reestructurar de manera expresa los sujetos económicos de la República Bolivariana de Venezuela, los sujetos de la economía real productiva. Ese concepto que ha dado el presidente Maduro, yo lo agregaría a la Constitución. La definición de qué es economía real productiva, establecer que los sujetos productivos son 4: el sector privado, la empresa privada, el Estado, las empresas del Estado, las empresas mixtas, la familia y el sector comunal. Creo que la economía comunal es un nuevo actor que hay que darle mucho ímpetu y debe ser de modo expreso establecido en la Constitución. Pienso que se debe establecer frente a los monopolios, en el artículo 113, que es el que se refiere a los monopolios, se debe consagrar la responsabilidad, la función rectora del Estado en materia de distribución de alimentos y medicamentos. Eso no puede quedar en manos del sector privado, porque a la larga llegan a manos de los monopolios que controlan en Venezuela las llamadas roscas, la distribución de alimentos. Por lo tanto, la distribución de alimentos y medicamentos debe declararse sector estratégico de la nación, que por lo tanto debe crearse una corporación, un ente nacional de distribución de alimentos y farmacias que, al modo de PDVSA, su mayoría accionaria esté en manos del Estado, y puede haber integración del sector privado, claro, pero la función rectora queda en manos del Estado por declaratoria constitucional en el ámbito de la cantidad de acciones de los socios. Profesor, yo lo estoy escuchando y me estoy dando cuenta que dentro de su sugerencia de esa construcción de la Asamblea Constituyente, está incluyendo dentro de la Constitución nueva o de esa propuesta nueva lo que es el plan de la patria. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de la defensa de la familia,
de la identidad, del integracionismo bolivariano que está contemplado en ese plan de la patria. Se debería revisar el concepto, por ejemplo, la concesión que se otorga a empresas privadas para operar sobre medios de comunicación, la concesión que se da sobre minerías, sobre áreas estratégicas de la nación, la supervisión y supervigilancia que debe mantener el Estado sobre colegios privados, el desempeño de CONATEL. Yo, por ejemplo, agregaría a CONATEL, le daría rango constitucional y daría otro perfil a sus competencias como órgano que dé garantía del buen desempeño, del uso que se da a las concesiones, porque recuérdese que la señal es propiedad del Estado. Su operatividad a través de una concesión es lo que se le da por un lapso determinado, a empresas privadas. Pero cuando te distorsionan la carga de programas que generan antivalores, esos noticieros de morgues que se están dando hoy en día en las televisoras privadas, yo pienso que la distorsión hay que contrarrestarla con medidas en el marco constitucional, en el marco de los derechos humanos y de las convenciones universales en materia de telecomunicación. Debe ser garantizada por el Estado, pienso yo, la función de los medios de recrear, informar y educar. Sí, la mayoría de las emisoras comerciales no educan, no cumple con ese precepto, que eso está reglamentado. Profesor Néstor, para cerrar este programa, ¿qué recomendaciones haría usted en el aspecto técnico para el desarrollo eficaz de esta Asamblea Nacional Constituyente? Yo me permitiría señalar, uno, la invitación a que las sesiones se den del modo más abierto, que toda Venezuela y el mundo entero pueda enterarse a través de los medios que se discute en las sesiones, no tener nada oculto, porque es un poder soberano del pueblo en su máxima expresión de plenipotencia, el poder originario, que se está expresando a través de voceros que van a un recinto a deliberar para configurar respuestas ante los reclamos históricos de la nación. Yo me permitiría entonces establecer, uno, que se tomen previsiones en lo inmediato desde el punto de vista de los procedimientos, de la capacidad para escuchar a otros sectores, abrir consultas, muchas consultas, convocar a muchos sectores de la nación, a todos los que han sido renuentes y a muchos que están indecisos o descontentos, invitar para, a través de comisiones específicas por áreas de la Carta Magna, por áreas temáticas, a los representantes y voceros de áreas de la vida del país que tengan que ver con los distintos campos de la Constitución, de modo que se sientan escuchados, se sientan atendidos en sus sugerencias, o se animen, si están en contra del proceso constituyente, se animen a revisar su postura para asumir el rumbo histórico que van a hacer en Venezuela a partir de esta nueva hoja de ruta que plantea el presidente Nicolás Maduro con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Mucho diálogo, mucha conversación. Si la constituyente, en vez de durar un mes, tiene que durar 3 meses o 6 meses o un poco más, yo invito a que se establezcan los ámbitos y las opciones de tiempo y espacio indispensables para lograr que el país reconduzca su querella política por senderos de paz, por senderos de convivencia, por senderos de interlocución, y que aprendamos a que no todos tenemos que estar de acuerdo en una visión de patria, pero que entendamos que a la vez que no puede ser a balazos, que resolvamos las diferencias, sino de modo civilizado, de modo ordenado, porque en Venezuela no hay dictadura, en Venezuela no hay autocracia, en Venezuela no se está quitándole su propiedad a nadie, en Venezuela se está asegurando un Estado social, democrático, de derecho, de justicia, participativo, protagónico,
con un nuevo sujeto histórico que es la economía comunal, y a lo cual los grandes factores de la economía privada no pueden desconocer, porque de este lado a ellos se les ha respetado y se les garantiza su permanencia en el orden constitucional que se está configurando. Nuestra gratitud, profesor Néstor Rivero, por habernos acompañado. Estimados oyentes, gracias por su sintonía. Así culmina este programa especial Asamblea Nacional Constituyente 2017 para la paz, la vida y la soberanía de la patria. Producción de la profesora Lorena Navarro, certificado de locución 41.945, con la asistencia de la profesora Glency González. En el control técnico de grabación, Giancarlos Villanueva. Esta es una producción para la Subsecretaría de Formación Liberadora, que se realiza en Radio Educativa de Venezuela, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Educación, dirigida por la licenciada Aracelis Guevara.